Bueno, en primer lugar, Domingo, si nos puedes explicar un poco qué es la edad cronológica. Bueno, la edad cronológica es... hay como dos conceptos, ¿no? La edad cronológica y la edad biológica, ¿no? La edad biológica es la que consta en el carnet de identidad. Y la edad cronológica es, digamos, la edad que es difícil de saber porque no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay distintas aproximaciones y hay dispositivos que te dicen qué edad cronológica tienes, ¿no? Lo que no está claro es la validez que puedan tener. No tenemos un dispositivo que digamos, oye, con esta medición te dice tu edad cronológica. No lo tenemos. Tenemos aproximaciones. Pero simplemente viendo a la persona también podríamos decir que es una aproximación, porque vemos personas de la misma edad que una parece más mayor que la otra, o una parece más joven que la otra, ¿no? Eso también podría ser una aproximación, ¿no? El aspecto físico que presenta la persona, ¿no? Entonces, la edad cronológica, a diferencia de la edad biológica, es la que uno aparenta o bien por la apariencia que tiene o bien por determinados dispositivos que midan pues, una serie de condiciones, ¿no? Que puedan relacionarse con una mayor juventud o una mayor vejez. Si nos puede explicar un poco por qué envejecen los órganos a distintos ritmos. Bien, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que no hay mucho descrito sobre eso, ¿no? El artículo que vamos a comentar hoy precisamente incide mucho en que no todos los órganos envejecen al mismo ritmo. Esto tiene su sentido porque al final las personas enferman por un órgano determinado, ¿no? En ocasiones por varios órganos, pero muchas veces por uno, ¿no? Pero en general no teníamos un modelo predictivo, digamos, preciso para poder identificar a aquellas personas que van a envejecer más en su corazón, en su riñón, en sus pulmones, ¿no? Entonces, sí que es cierto, puesto que al final aparece pues, una patología en un órgano determinado, que puede ocurrir que uno de los órganos pueda envejecer más rápido que los otros, ¿no? Pero al fin y al cabo eso se demuestra por la aparición de enfermedades relativas a ese órgano, ¿no? ¿Cómo se detecta actualmente, antes de este estudio, el fallo o el envejecimiento precoz de los órganos? Bueno, realmente, a ver, nosotros tenemos una medicina preventiva de los factores que conocemos, ¿no? Para determinadas enfermedades, que es bastante sencilla de identificar. No digo que sea difícil de modificar, porque claro, los factores modificables, luego cuando a las personas le decimos que tiene que modificar, como por ejemplo el peso o por ejemplo el tabaco, pues sabemos que es un factor predictor muy claro, que hay, digamos que interfiere o incide en el concepto este nuevo de envejecimiento, ¿no? Pero que anteriormente podíamos hablar de enfermedades, ¿no? Para evitar enfermedades o para evitar envejecimiento de los órganos, y que sí que sabemos que factores que son modificables condicionan ese denominado ahora envejecimiento, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces son cosas relativamente sencillas de identificar con medios económicos, y luego lo difícil es hacer los cambios, ¿no? que esa información requiere, ¿no? Con el modelo que vamos a hablar de este nuevo estudio ya son modelos más sofisticados que requieren unas mediciones a fecha de hoy no aplicables a la práctica clínica, como luego comentaremos, pero que pueden ser más eficaces o más valor mayor predictivo, más finas a la hora de poder predecir qué órgano va a enfermar en un futuro en una persona. Si nos puedes comentar, aunque sea a grandes rasgos, ¿qué proteínas están relacionadas con la detección del envejecimiento o del daño de los órganos? Bien, bueno, antes de entrar a esta pregunta, sí que decir, porque lo he dejado un poco así en el aire, de los factores que conocemos que sí que predicen el deterioro, ¿no? Entonces son factores muy clásicos, como es el tabaco, como es el sobrepeso, la obesidad, como es el sedentarismo, como es la diabetes, como es la hipertensión arterial o como es el colesterol elevado, ¿no? Estos son factores, todos ellos modificables, que permiten que una persona tenga un ritmo de envejecimiento de sus órganos mayor o menor. Tiene una persona que no fuma, una persona que mantiene el peso, que hace ejercicio, que no tiene diabetes, que no tiene hipertensión o que toma medicamentos para la diabetes y para la tensión y la tiene bien controlada, o para el colesterol, es una persona que envejecerá a sus órganos, en concreto sobre todo el sistema cardiovascular, también el endocrino, de una manera más lenta que una persona que tenga estos factores no cuidados, ¿no? Que fume, que esté obesa, que tenga diabetes mal controlada, hipertensión, etcétera, ¿no? Eso sí que lo conocemos a fecha de hoy y tiene un potencial tremendo. Por ejemplo, si no fumásemos, imaginamos en un país, digamos,
ideal donde nadie fume, pues el cáncer de pulmón prácticamente no existiría, que es uno de los principales cánceres que hay hoy en día y que además tiene el problema de que no tiene un tratamiento efectivo en muchos casos, ¿no? Tiene una mortalidad alta, ¿no? O, por ejemplo, si no hubiera obesidad, no habría diabetes. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar la diabetes? Pues simplemente, claro, muy difícil, sería también un país ideal, pero si no hubiera obesidad, no habría diabetes, que es una consecuencia del deterioro del páncreas, que sería el órgano que envejecería en el concepto nuevo de envejecimiento, ¿no? Y en el caso del tabaco, pues sería el pulmón, ¿no? O en el caso del colesterol, pues lo mismo, ¿no? Pues sería el corazón, las arterias, ¿no? Las que se ven envejecidas y las que producen pues el infarto o la embolia cerebral, etcétera, ¿no? O sea que sí que disponemos hoy, de hecho, con la información que disponemos hoy en día, si controláramos los factores que sabemos que se pueden controlar, porque además tenemos medicamentos muy eficaces, la enfermedad cardiovascular no sería la primera causa de mortalidad. Es decir, hoy en día la primera causa de mortalidad en la sociedad nuestra es la enfermedad cardiovascular. Si los pacientes que están tratados tomaran la medicación, porque un problema muy importante es la falta de adherencia, o sea, no se toma la medicación de forma adecuada, y si se cuidaran estos factores, la enfermedad cardiovascular dejaría de ser la primera causa. Fíjate, si ya tenemos información importante para prevenir el deterioro, el envejecimiento de esos órganos. Ahora, yendo a la pregunta de las 5.000 proteínas, efectivamente este nuevo estudio muy innovador, pues bueno, ha analizado 5.000 proteínas que se asocian con el deterioro de 11 órganos diferentes del organismo, ¿no? Incluyendo pues el cerebro, el pulmón, el riñón, el páncreas, el intestino, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ese estudio, digamos, muy profundo, ¿no? Muy detallado y con unos medios también económicos muy importantes para poder hacer esas determinaciones, ¿no? Que son muy sofisticadas, pues han realizado o han construido una serie de modelos que permiten predecir qué órgano se va a deteriorar antes o va a envejecer más rápido que lo que correspondería a la edad de esa persona en los individuos, ¿no? Entonces, claro, esa es la cuestión. O sea, son muchas proteínas, son modelos muy sofisticados, tiene un coste muy elevado a día de hoy, solo asumible a nivel de investigación, pero no tanto a nivel de tratamientos o de práctica clínica, pero es un avance importante. En el estudio de Stanford Medicine, los investigadores determinaron que cerca de 1.000 proteínas de las contenidas en la sangre se originan dentro de uno u otro órgano. ¿Se pueden crear fármacos que ralenticen el envejecimiento acelerado de los órganos si se detectan las proteínas específicas de cada uno de esos órganos? Efectivamente, otro de los grandes avances que tiene este estudio es haber identificado proteínas que se asocian con ese envejecimiento y por tanto tenemos dianas o targets en inglés a las que podemos actuar con fármacos. Entonces eso abre puertas a nuevos tratamientos para prevenir el deterioro de los órganos, por supuesto. Si quisiéramos con los métodos actuales tratar de saber cuál en concreto de nuestros órganos va a fallar primero, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues con los factores que he comentado antes. Por ejemplo, podemos saber que el páncreas puede fallar en una persona que tenga obesidad, porque la obesidad produce un aumento de la resistencia a la acción de la insulina, que es la insulina endógena que produce nuestro páncreas, y el páncreas se fatiga porque necesita producir más insulina para que la glucosa que ingerimos entre en las células que una persona que no está obesa, con lo cual pues producimos un cansancio, digamos, un envejecimiento de ese páncreas que llega un momento en que deja de producir insulina por agotamiento y entonces esa persona necesita administrarse insulina como medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de medios actuales muy sencillos que tenemos para predecir el deterioro de un órgano como es el páncreas, ¿no? 1 de cada 5 adultos sanos de más de 50 años o más tiene al menos un órgano que envejece de manera muy acelerada. ¿Esto, aparte de estos factores, se puede deber también a algo genético? Yo lo que he hecho en falta en el estudio es que hayan combinado estos medios tan sofisticados con los medios que conocemos hoy en día, ¿no? Porque estaría bien saber si los medios que conocemos hoy en día correlacionan bien con esas proteínas y cuáles de los factores que conocemos se correlacionan mejor o peor, porque eso nos ayudaría a decir, oye, pues de todos estos que conocemos, a lo mejor resulta, pues no sé, que el colesterol pues no se correlaciona tanto con estas proteínas. Entonces, si queremos ver el deterioro del corazón, es mejor hacer estos análisis o más finos que medir el colesterol. O a lo mejor resulta que los medios clásicos predicen también como estos medios tan sofisticados, ¿no? Sí que es verdad que estos medios tan sofisticados nos abren la puerta de nuevos tratamientos, eso sí que es una diferencia. Pero a la hora de utilizarlo en práctica clínica yo he hecho en falta esa comparación
de los nuevos métodos con los clásicos, ¿no? Para ver si los clásicos siguen siendo válidos o no. Entonces, a fecha de hoy, pues ya he comentado los medios que tenemos para predecir ese deterioro. Y en cuanto a hábitos, ¿nos puedes recomendar algunos que podamos desarrollar en nuestra vida diaria para mejorar nuestra edad biológica? Claro, los que he dicho. O sea, en fin, el tabaco sabemos que se relaciona con todos los cánceres, se relaciona con la enfermedad cardiovascular, pero no solamente eso, se relaciona con un deterioro de la piel. Por ejemplo, una persona que fuma pues tiene más arrugas. A veces hay gente que deja de fumar porque precisamente se da cuenta o sabe que dejando de fumar pues va a tener un cutis más bonito, ¿no? Eso puede ser una causa, puede ser el coste que tiene el tabaco o puede ser el miedo a que un familiar o un amigo ha tenido un evento y fumaba y entonces eso te motiva para dejar de fumar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero básicamente es las medidas que he comentado: mantener un peso ideal, es decir, procurar evitar la obesidad, hacer ejercicio. El ejercicio es el mejor medicamento que existe, tiene unos beneficios tanto cardiovasculares, endocrinos, en salud mental, por el aumento de las endorfinas, es decir, es bueno para la ansiedad, para la depresión, para la enfermedad cardiovascular. El ejercicio es fundamental, es decir, evitar el sedentarismo, más que hacer ejercicios muy sofisticados o muy caros. El secreto del ejercicio es la constancia. Tiene más eficacia el caminar 1 hora al día todos los días, que eso lo puede hacer el 90% de las personas, y combinado también con ejercicios isométricos, no, o sea, anaeróbicos, que es ejercicios que se pueden hacer en casa, ¿no? De musculación, sencillos, ¿no? Para facilitar la agilidad, ¿no? de los movimientos y la fortaleza de crear músculo, ¿no? Con ejercicios sencillos y el caminar 1 hora al día. Evitar el sedentarismo, eso es otra recomendación muy importante. El tabaco, el sedentarismo, no fumar, la obesidad que he comentado. Luego, tomarse la tensión arterial. A partir de los 40 años todo el mundo debería tomarse la tensión arterial al menos una vez al año. Y si está elevada, tomar medicamentos, porque tenemos medicamentos muy eficaces. Uno no es joven para tomar medicamentos, uno es joven para tener un evento cardiovascular, tener una embolia o tener un infarto. Es decir, los fármacos que tenemos para la prevención de la enfermedad cardiovascular son muy eficaces y el principal factor es la hipertensión. Y la diabetes lo mismo, es decir, sobre todo si una persona tiene sobrepeso, pues hacerse controles para ver la glucosa, cómo la tiene, y en caso de que sea diabético, tomar medicamentos muy eficaces que tenemos, que además reducen peso. Ahora se habla mucho de los nuevos fármacos que hay para la diabetes, que tienen unos beneficios no solo en el control del azúcar, sino también de reducción de peso. Ayuda mucho a bajar de peso. Estos nuevos fármacos son unos grandes avances, ¿no? Pues todas estas medidas son las que podemos hacer hoy en día para tener una buena salud. Y en cuanto a consecuencias, ¿qué consecuencias tiene el envejecimiento? Perdóname un segundo. Quería añadir otra cosa, la alimentación. La alimentación también es muy importante. Una alimentación, ¿y qué alimentación podemos hacer? Pues la alimentación mediterránea, la dieta mediterránea. ¿En qué se basa la dieta mediterránea? Pues no es una dieta cara, además. Es en el consumo frecuente de frutas y verduras y legumbres. Importante tomar también legumbres, tomar frutas todos los días, por lo menos 3 piezas de fruta. Es decir, muchas veces en lugar de un café tomarnos una manzana o tomarnos un plátano, que todos podemos llevar en la mochila, en el bolso, ¿no? Una pieza de fruta y a media mañana tomarla para desayunar, si es posible, o por la noche. Y tener un equilibrio entre las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, ¿no? Es decir, hay que tomar hidratos de carbono. Tampoco es esto que la gente dice, pues no voy a comer pan, no voy a comer pasta. No, hay que comer un 60% de las calorías en forma de hidratos, pero hay que tomar proteínas y hay que evitar el consumo excesivo de grasa. Y sobre todo no abusar de los dulces, la bollería, porque realmente no aportan calidad a la dieta. Y bueno, realmente pues se puede, digamos, que compensar con otros alimentos más saludables como las frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el comer, por ejemplo, una dieta rica en frutos y verduras previene el cáncer de colon, por ejemplo, y otros cánceres. Quiero decir que sí que hay cosas que además sabemos que la dieta es muy importante para prevenir la diabetes también, etcétera, ¿no? O sea, que una alimentación saludable, que es la dieta mediterránea, como digo. También recomendar el consumo de frutos secos. Los frutos secos tienen unas propiedades cardiovasculares muy beneficiosas. Por ejemplo, a todas las personas que han tenido un evento cardiovascular, yo siempre les recomiendo que tomen frutos secos, porque regulan el colesterol, reducen la tensión y aportan una serie de vitaminas muy, muy beneficiosas para evitar la enfermedad cardiovascular. Perdón, añadir lo de la alimentación. Genial, muchísimas gracias. ¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento precoz de uno o más órganos?
Mira, aquí voy a hablar de un órgano que creo que es importante comentarlo y que no está incluido en el estudio, que es el ovario. El ovario no está incluido en el estudio y yo creo que es muy importante que las parejas jóvenes sepan que el ovario tiene un envejecimiento mucho mayor que el resto de los órganos y no sabemos por qué. Quiero decir, así como el riñón, el corazón, pues digamos que resisten a una persona que vive 100 años, ¿no? Y siguen funcionando, el órgano del ovario a partir de los 35 años deja de funcionar de una forma correcta o por lo menos también como funcionaba antes. ¿Esto qué significa? Que si una pareja decide tener hijos, que es bastante habitual por cuestiones laborales, etcétera. Claro, las mujeres hoy en día a los 35 o 40 años están perfectamente, físicamente se encuentran muy bien, pero el ovario no funciona igual. Entonces, la producción de óvulos no es la misma, la calidad del óvulo no es la misma y se encuentran que cuando deciden tener descendencia, pues no consiguen el embarazo, ¿no? Entonces, pues tienen que recurrir a técnicas de fecundación in vitro o algunas personas que ya saben que por su ritmo de vida hasta los 40 años no van a decidir quedarse embarazadas, pues hacen lo que se llama la vitrificación, que es la congelación de óvulos en una edad donde el óvulo sí que está en buenas condiciones para, en el momento en que decidan pues buscar ese embarazo, utilizar sus propios óvulos, ¿no? Entonces, lo comento porque sí que es un órgano que nos sorprende en el sentido que envejece antes que el resto. Y eso la sociedad tiene que conocerlo a la hora de o tomar estas medidas que digo que son posibles, como la vitrificación, ¿no? La congelación, o de pensar si la búsqueda del embarazo se debe hacer a edades más tempranas, ¿no? El resto de órganos, bueno, realmente todos estos factores que hemos dicho, pues podemos llamarle envejecimiento, podemos llamarle enfermedad, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, todos estos factores previenen pues, el deterioro del corazón en forma de un infarto, el deterioro del cerebro en forma de una embolia cerebral. Sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema del Alzheimer no tenemos indicadores o marcadores y ahí estos nuevos métodos sí que nos pueden aportar a lo mejor una nueva luz de cómo identificar precozmente una persona que en 5 años pueda tener enfermedad de Alzheimer. Y tampoco tenemos un tratamiento, digamos, preventivo que evite la aparición en una persona que tuviera riesgo, como sí que tenemos, por ejemplo, para el colesterol. Una persona que tiene colesterol, tenemos fármacos muy eficaces que reducen el riesgo de esa persona a tener un problema cardiovascular. Y es muy importante, pues claro, también actuar sobre aquellas cosas sobre las que tenemos tratamiento, porque si no tenemos tratamiento, pues también, pues, no sé, es un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo puede estar relacionado el envejecimiento precoz de los órganos con el aumento de riesgo de muerte? Y si esto igual depende de qué órgano envejezca antes. Evidentemente hay órganos que son más principales, como puede ser el corazón, por ejemplo, ¿no? O los pulmones, ¿no? Pero en cualquier caso, pues claro, el deterioro de cualquier órgano principal, por ejemplo, una persona que tiene un infarto, que tiene unas consecuencias, porque hoy en día el tratamiento del infarto también está muy desarrollado, y hay personas que tienen un infarto y posteriormente se recuperan muy bien, no tienen consecuencias adversas en cuanto al funcionamiento del corazón, no hay una insuficiencia cardíaca, no hay otras consecuencias y la persona pues llega a hacer una vida normal, ¿no? Por supuesto tomando medicación preventiva para evitar que le vuelva a ocurrir, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros órganos pues no lo sabemos tanto, ¿no? Pero el deterioro y la consecuencia de la muerte viene por el órgano que se afecte, ¿no? Si la enfermedad es un cáncer, pues como he dicho, de pulmón, pues claro, o sea, depende de la enfermedad que se produzca en ese envejecimiento, el pronóstico puede ser peor o mejor, porque hay cánceres que tienen hasta un 90% de supervivencia, por ejemplo, y hay cánceres que tienen una supervivencia de un 10% o un 20%. Entonces, claro, ese deterioro de ese órgano depende en qué consecuencias traiga, ¿no? Y que eso condiciona la mortalidad de la persona. ¿Aquellas personas con un cerebro más viejo podrían tener más posibilidades de padecer Alzheimer? Claro, es que el concepto de viejo y nuevo es un concepto que sale a raíz de este estudio, pero claro, este concepto es muy periodístico y se entiende muy bien, todo el mundo entiende lo de estar más joven o estar más viejo, pero eso científicamente o médicamente hay que trasladarlo a otros conceptos, ¿no? Entonces, pues no sabría qué decirte, porque claro,
Es verdad que el cerebro controla muchas de nuestras acciones y siempre dicen que mantener una mente joven, ser positivo en la vida, en fin, la actitud, esa parte emocional, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, de variables que son biológicas, pero no estamos hablando de la parte emocional. Y la parte emocional tiene mucho que ver también con la biología, ¿no? O sea, el cerebro se relaciona, ¿no?, con el funcionamiento de los órganos. Ahí nos queda mucho por descubrir. Sí que sabemos que unas actitudes positivas, un carácter más optimista, sí que se relaciona con mayor longevidad. Ahora, llegar a identificar cómo determinadas pautas cerebrales, porque al fin y al cabo también el cerebro es un órgano que funciona químicamente, funciona a través de unos neurotransmisores, ¿no?, que podemos medir y podemos identificar una serie de proteínas, etcétera, pero a fecha de hoy no tenemos, quizá este estudio nos vaya abriendo puertas, ¿no?, de modelos que nos identifiquen patrones de funcionamiento cerebral, igual que tenemos patrones de colesterol, de tensión o de glucosa, pues patrones de determinadas sustancias producidas en el cerebro que nos permitan identificar personas de riesgo de deterioro cerebral o personas de riesgo de deterioro de otros órganos en función del funcionamiento cerebral. O sea que es muy interesante, pero son nuevos descubrimientos por encontrar todavía. Uno de los objetivos del estudio desarrollado por Stanford es poder detectar qué órgano fallará primero en una persona aparentemente sana a través de un simple análisis de sangre. ¿Cómo cambiaría esto el panorama de los tratamientos o incluso el de diagnósticos? Bueno, es que estamos un poco en lo mismo. Yo he hecho en falta saber cómo se relaciona o se correlacionan esas variables de estas proteínas con el conocimiento actual, con los factores conocidos, el tabaco, el colesterol, la tensión, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, ¿no? Porque, te pongo un ejemplo, nosotros podemos medir la grasa visceral, que es un poco la forma de saber si una persona pues tiene mucha grasa en su cuerpo, que no es bueno, ¿no?, si tiene un exceso, de dos maneras. Una es mediante unas pruebas como puede ser una resonancia, un TAC, que te mide, o incluso una ecografía a lo mejor, que mide la grasa que tienes en el intestino o la grasa que tienes en el hígado, ¿no? Y hay otra manera, que es con una cinta métrica midiendo el perímetro de la cintura. Entonces, claro, medir el perímetro de la cintura es muy poco sofisticado, entonces pues parece como que no tiene poco valor, pero se correlaciona muy bien con la grasa visceral medida por medios sofisticados. Entonces, claro, tenemos que... O sea, los medios sofisticados están muy bien para el avance de la ciencia, sobre todo si favorece la aparición de nuevos fármacos, pero tenemos que ver en qué medida aportan un valor a los factores que ya tenemos, que son muy sencillos y muy económicos. Eso yo creo que falta eso en el estudio. ¿Sirve de algo detectar tan temprano qué órgano fallará primero si esto deriva en enfermedades que no tienen cura, como el Alzheimer, por ejemplo? Mira, un principio de la medicina preventiva es que no tenemos que detectar precozmente algo que no tiene tratamiento, porque es absurdo, no tiene sentido que a mí me digan que voy a tener un Alzheimer dentro de 5 años si no podemos hacer nada para evitarlo. Me van a amargar la vida, prefiero no saberlo, ¿no? Ahora, si hubiera algunas medidas, por supuesto, ¿no? O sea, sí que tenemos, por ejemplo, medidas como, por ejemplo, el cáncer de colon, pues tenemos la sangre oculta en heces o la colonoscopia, que se hace de forma preventiva en personas a partir de los 50 años para ver si tienen algún pólipo que luego acaba siendo un cáncer, y claro, quitamos el pólipo y evitamos que aparezca un cáncer, ¿no? Quiero decir que sí que podemos actuar para evitar que el cáncer aparezca, ¿no? Entonces, en esos casos tiene sentido, ¿no? Entonces, todas las actividades preventivas tienen que medirse desde el punto de vista del rendimiento que tengan económico también, por los costes que puedan tener, y del rendimiento en salud para los pacientes. Y, por ejemplo, este tipo de enfermedades o otras que sí que tienen cura, ¿cómo la podríamos tratar hablando de una enfermedad que a día de hoy no ha aparecido? ¿Simplemente sería prevenirla o se puede, mediante fármacos, retrasar su aparición? Lo ideal es que tuviéramos fármacos que retrasaran su aparición. O también hay medidas que tienen una actividad preventiva múltiple. Por ejemplo, una persona que reduce el peso un 5% solamente, reduce su riesgo cardiovascular, reduce su riesgo de cáncer, reduce su riesgo de diabetes. Es decir, una persona que hace ejercicio exactamente igual, ¿no? Entonces, a veces también hay medidas que no solo tienen un efecto preventivo sobre una enfermedad o un órgano, sino que lo tienen sobre diversos órganos. De momento, el estudio de Stanford se ha aprobado en una muestra de cerca de 10.000 personas. ¿Qué más necesita un estudio una investigación de este tipo para considerarse que ha sido probada y que puede empezar a aplicarse pues a nivel médico para ayudar al resto de la población? Pues lo primero, necesita validarse en otras poblaciones.
Por ejemplo, tenemos una escala de riesgo cardiovascular que nos permite detectar el riesgo de una persona a tener un infarto, o una embolia cerebral o una muerte de causa cardiovascular a 10 años después, y que ya utilizamos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, la clásica que se utilizaba hace años se llamaba escala de Framingham. Y se hizo en Framingham, que es un pueblo en Estados Unidos al lado de Boston, en Harvard, es donde está la universidad, pues se hizo este estudio y se identificaron los factores de riesgo que hoy conocemos. Quiero decir que a lo mejor este estudio que estamos hablando fue como el Framingham de hace 80 años, ¿no? Que identificó la importancia de la hipertensión arterial, del tabaco, como causas de la enfermedad cardiovascular. Pero claro, esa escala, cuando la aplicábamos aquí de Framingham en España, pues no daba los mismos resultados preventivos, fallaba más. ¿Por qué? Pues porque la población española es diferente, o la cultura española es diferente, la dieta es diferente, tenemos, digamos, un entorno de vida, el clima es diferente. Entonces, claro, ahora utilizamos otra escala que se llama SCORE, que está hecho en países europeos. Y esta escala es más fina, digamos que ajusta mejor la predicción que la de Framingham. Entonces, con esto pues puede pasar lo mismo, que tengamos que validar esos datos repitiéndolo en poblaciones europeas, no digo solo españolas o de la Comunidad Valenciana, pero por lo menos que se parezcan un poco más a los estilos de vida que la población americana, que no siempre es, digamos, aplicable a todos. Y por otro lado, tenemos que buscar modelos que sean eficientes, que sean asumibles económicamente a la hora de determinar estas pruebas, ¿no? Un estudio del King's College de Londres ha determinado que los cuerpos de las personas con enfermedades mentales son biológicamente mayores. ¿Puede estar relacionada entonces la salud mental, más allá de si eres positivo o no, sino hablando de enfermedades mentales, con el envejecimiento de otros órganos? Sí, bueno, volvemos un poco al comparativo entre el concepto de envejecimiento y el concepto de patologías, ¿no? De enfermedades. Sí que está descrito que las personas con problemas de salud mental tienen más enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Y en parte yo creo que también ocurre, no sé hasta qué punto por la enfermedad en sí, sino porque a lo mejor la enfermedad hace un sesgo hacia los profesionales que lo atienden de no actuar de la misma manera preventiva que actuamos con una persona que no tiene el problema de salud mental, a la hora pues de tomar la tensión, de tratarla, de medir la glucosa, de ver el colesterol, etcétera. Entonces yo creo que a la fecha de hoy la situación está más en ese sesgo que hay de la salud mental hacia el diagnóstico y tratamiento de otras patologías, que a lo mejor no se les presta la misma atención, más que en que haya una relación directa de la salud mental con la enfermedad por algún nexo biológico o, en fin, de otro tipo, ¿no? El estudio de Stanford, ¿qué oportunidades consideras que abriría? Fundamentalmente, la más importante de todas, a mi punto de vista, es de la aparición de nuevos fármacos. Por ejemplo, en diabetes hemos visto cómo ha cambiado el tratamiento de la diabetes con la aparición de dos nuevos grupos farmacológicos y los que van a venir, que tienen unos beneficios que hasta ahora no teníamos, ¿no? De control muy bueno de la glucosa, pero también de ayudar a la persona a bajar de peso, porque el principal problema que hay con la diabetes es el exceso de peso, ¿no? Y sabemos lo difícil que es bajar de peso, y estos fármacos lo consiguen. Pérdidas de peso muy importantes. O sea, ha sido un avance enorme para estos pacientes. Pues yo creo que este estudio permitirá identificar nuevos medicamentos para prevenir el deterioro de los órganos. ¿Y el envejecimiento acelerado de un órgano podría acabar afectando al aumento del envejecimiento de otros órganos que lo rodean? Sí, en el sentido de que, es lo que decía, igual que sabemos que hay medidas preventivas que favorecen, digamos, el mantenimiento o el evitar el envejecimiento de varios órganos, la misma medida, como perder peso o hacer ejercicio, también hay proteínas que se asocian con varios órganos. Entonces sí que puede ocurrir que detectemos factores que afecten pues a varios órganos diferentes, no solo a uno, ¿no? Sino que, por tanto, el envejecimiento de uno relacionado con la presencia de determinadas proteínas se va a asociar al envejecimiento de otros, ¿no? El ejemplo, digamos, fácil de ver es una persona con diabetes. Una persona con diabetes no tiene solo diabetes, tiene hipertensión, tiene colesterol, tiene obesidad. Entonces, tiene una serie de comorbilidades que explican que, claro, son factores comunes a distintos órganos. Y para terminar ya, ¿se puede ver en la sangre las diferencias entre un organismo joven y uno más viejo? ¿Y qué tendríamos que observar para notar esas diferencias?
Bueno, actualmente volvemos un poco al concepto de juventud o envejecimiento, o el concepto de normalidad o patológico, ¿no? Entonces, claro, tenemos muchos parámetros que nos miden el funcionamiento normal o alterado de los órganos, ¿no? Del riñón, del corazón, del pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, a fecha de hoy son pruebas habituales que se utilizan, ¿no? Para saber si un órgano funciona correctamente, ¿no? Entonces sí que disponemos de ellas. Sí. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esas pruebas? Por ejemplo, pues el funcionamiento del riñón. Tenemos una prueba que es el filtrado glomerular, que nos dice cuánta sangre filtra el riñón, y la presencia de proteínas en orina, que nos dice si ese filtro funciona o si no funciona bien, que está dejando pasar proteínas a la orina. Entonces, si una persona tiene proteínas en la orina, en el análisis de orina, o tiene un filtrado bajo, quiere decir que el filtro funciona a una velocidad menor de la normal, claro que llevado al extremo llega a una insuficiencia renal, donde él no hace la función de filtro, de depuración que hace el riñón. Pues son dos pruebas, presencia de proteínas y filtrado glomerular, que medimos constantemente. En un análisis normal se le mide a cualquier persona. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Domingo. De nada, Luna, muchas gracias. Espero que haya sido... Sí, yo creo que sí, la verdad. Entienda.